Bienvenidos a Construyendo mi legado, el podcast donde líderes y emprendedores comparten su éxito y empoderamiento. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Trafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JBG Electric, Leader Explorer Learning Center, Armida Peña, Hub Creativo Mostaza y Grupo Creativo. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Construyendo mi legado. Hoy estamos grabando desde Bogotá, Colombia, y como AAA Plaza hoy tenemos la oportunidad de visitar a un gran amigo de muchos años, Steven Ríos, y es nuestro invitado especial el día de hoy. Steven, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Steven, bueno, estamos en este podcast. Nuestra audiencia es un grupo de emprendedores y empresarios ansiosos de escuchar una vida que inspira como es la vida tuya. Nos gustaría, Steven, que nos contaras quién es Steven Ríos. Bueno, ahí me trasladas a algo de lo que hacemos en el día a día precisamente y son unos entrenamientos. Y en esos entrenamientos, una de las actividades que hacemos tiene que ver con esa pregunta, ¿quién eres? Y dentro del entrenamiento mi respuesta fue: mi nombre es Donaldson Steven Ríos y yo soy un hombre inspirador, valiente y visionario. Y eso surge precisamente de todos los ejercicios y actividades que realizamos y también digamos que de la experiencia de vida. Ok, Steven, maravilloso. Steven, como este es un podcast en la línea de Construyendo mi legado, y algo que ha caracterizado a Steven es toda esa actitud de emprendedor, empresario. Nos gustaría, Steven, que hoy compartieras con nuestra audiencia cómo empezó esa trayectoria como empresario. Yo recuerdo algunos detalles, pero sería muy bonito que compartieras hoy con toda nuestra audiencia esa trayectoria y ese desarrollo como lo que hoy eres un empresario y pasaste por ser un emprendedor. Es curioso porque todo inicia en la universidad, aproximadamente en el año 2001, 2002, que fue el momento en cuando me inscribí. Y yo siempre recuerdo algo que me dijo mi papá y me marcó, y fue: piensa bien dónde vas a trabajar, porque, o sea, primero piensa bien en la carrera que vas a estudiar porque lo vas a hacer toda la vida. Y después me dijo: piensa bien dónde vas a trabajar para que tengas un buen salario. Y yo me acuerdo que cuando mi papá me dijo eso, lo primero que pensé fue: yo no quiero trabajar en una empresa, o sea, yo quiero hacer algo propio. En ese momento yo tenía 17, 18 años y con ese chip entré a la universidad. Y estando en cuarto semestre, recuerdo muy bien de mi carrera, empecé a dar los primeros pasos de voy a empezar a hacer algo propio, a construir algo propio. Y en medio de mi carrera empecé a meterme en las diferentes líneas pues de trabajo, de desarrollo que tenía la universidad, y empecé a desarrollar como esas propias habilidades que me permitirían a futuro crear algo que no dependiera de una empresa. Empecé a meterme con el desarrollo de programación, desarrollo web. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión. Empecé con todo lo que tenía que ver con parte de diseño gráfico, aunque no era diseñador, no era la experticia, pero me ha llamado siempre mucho la atención toda esa área. Y todo eso lo empecé a trabajar desde la universidad. Me metí en semilleros de investigación, que ahí fue donde se dio la oportunidad de conocerte. Y empecé a desarrollar mis propios digamos que productos digitales o de software, y eso me da la oportunidad de precisamente entrar a trabajar en la misma universidad y desarrollar una primera empresa que tuve en su momento, que nos permitió dar esos primeros pinos o primeros pasos de cómo construir empresa, conseguir clientes. Recuerdo mucho estar llamando con lo que hoy día ya no existe, pero antes se llamaban las páginas amarillas, que era la libreta o un libro gigante de páginas donde habían empresas, nombres de personas, y empezábamos a llamar, a ofrecer lo que nosotros hacíamos, nuestros servicios web en ese momento. Y así fue que empezó todo. Y ya después en el camino, pues el aprendizaje, y fueron 7 años. Ya después de eso, sobre el 2013, digamos que creó otra empresa, y es lo que hoy día se conoce como Mostaza hasta la fecha. Pero todo ese aprendizaje siempre ha sido como hagamos lo propio, construyamos lo propio, creemos algo propio, y esos primeros 7 años nos dio o me dio muchísimo aprendizaje para estos últimos 15 años tal vez o 10 años en este momento, seguir poniendo en práctica ese aprendizaje, pues aprendiendo cada vez más. Muy interesante, Steven. Steven, cuéntanos un poco en tu esencia como persona.
¿qué es lo que tú reconoces, qué es lo que te ha llevado a que hoy puedas hablar de Agencia Mostaza? Desde esa trayectoria, cuando empezaste en esos proyectos, cuando nos conocimos trabajando en investigación, en universidades, en proyectos tecnológicos, pero ¿qué es lo que tú ves como esencia que hoy en día te tiene moviendo una compañía como Agencia Mostaza? Siempre cuento una anécdota. Yo cuando estaba niño, tenía tal vez en ese momento unos 4 años, si mal no recuerdo, me hicieron pasar al frente a hacer una exposición con la típica cartelera de la época por allá los años 90 en Colombia. Pasé con la cartelera, haga la exposición. Y yo recuerdo muy bien que esa mañana pasé al frente y me oriné del susto, o sea, literal. Y yo me ataqué a llorar y llamaron a mis papás, fueron y me recogieron al colegio y, no, y le contaron, pues el niño se orinó en una exposición, porque yo tenía un pánico escénico impresionante desde chiquito, desde muy niño. Después, pasan unos 10 años aproximadamente, llego a una comunidad, digámoslo, religiosa en cierta manera, y uno de los amigos llega y me empieza a preguntar y me dice, ven, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, le empiezo a hablar de la universidad, del colegio, todo eso. Y él se da cuenta de que yo tengo ese pánico escénico de una. Y en reuniones, hacíamos reuniones como de grupos de 20, 30 personas, grupos, mesas redondas que se llaman. Duró casi, él duró 2 meses haciéndome poner en pie, exponiendo diferentes temas. Entonces me decía, Steven, ponte de pie, háblanos. Para mí eso era terrorífico, o sea, era como, yo no puedo ponerme de pie a hablar frente a las personas, no puedo. Pero eso me llevó a, pues ahí, en ese lapso de tiempo fue cuando ingresé a la universidad y me llevó a desarrollar como lo contrario al pánico escénico, que fue como La confianza. la confianza, cómo te puedes desenvolver bien frente a un público, frente a un auditorio, frente a una persona. Y empecé a llevarlo a cabo, pero digamos que de una manera muy natural. Entonces, a partir de eso, empecé a tener reuniones con gerentes, con empresas. Recuerdo mucho que una de nuestras primeras clientes fue una concejal de acá de Bogotá y yo hablaba con ella normal, sin el miedo de que me iba a decir. Entonces, como que esa confianza que gané en mí mismo de lo puedo hacer después de pasar todos esos años teniendo un pavor y mucho miedo a hablar en público, se desarrolló. De por sí, por esa misma razón fue que después estudié coaching, desarrollé habilidades blandas, empezamos a montar una línea de trabajo con la empresa de entrenamientos, que es netamente exposición ante público, y he estado de conferencista ya de frente a diferentes personas. Y siento que eso es algo que conecta mucho hoy día con lo que hacemos en Mostaza, y es conectar con la persona que tienes al frente. Sea un gerente, sea, no sé, un empleado de alguna empresa, un director de alguna de las áreas de la empresa, siempre busco es conectar con la persona, conectar, escuchar bien realmente cuál es su necesidad y hacer parte de lo que la persona puede estar pensando, transmitiendo y brindar una solución, una alternativa a eso que la persona busca. Y eso siento que ha sido uno de los grandes plus, por decirlo así, del por qué Mostaza puede avanzar y generar diferentes negocios o contratos con diferentes organizaciones. Wow, Steven, muy inspirador esto que nos cuentas en este episodio y pienso que eso que nos cuentas nos lleva a una reflexión y es que muchas veces tomamos decisiones apresuradas y por ejemplo eso que viviste en la niñez, muchos podríamos concluir, no, él no sirve para hablar en público, mándenlo para otro lado. O a veces como empresarios podemos identificar, no, él no sirve para eso, no lo pongan ahí, pero esa experiencia de entrenamiento, de afrontar la situación, creo que fue lo que te llevó a avanzar y mira cómo esa esencia hoy está permeando toda una empresa que sigue afrontando el público y el pánico escénico. Steven, cuéntanos un poquito, te voy a invitar a imaginar. Imagínate un reto que hayas tenido que lo recuerdes fácilmente, un reto en tu trayectoria profesional. Trata de imaginar un reto. ¿Cuál es el reto? Cuéntanos un poco cuál es el reto, cómo lo resolviste o la manera en que abordaste ese reto y los aprendizajes que pudiste tener en medio de esa situación retadora o retante. Ok, hay varios. Escoge uno nomás. Uno más. En ese momento recuerdo teníamos que hacer una migración de una tienda online muy grande acá en Colombia, una empresa de servicios que todo el día
tal vez no exagero si digo que cada minuto vende por internet. Y pues teníamos que migrar esa página, digamos que antigua, a una nueva versión. Todo se montó, todo estaba listo, la migración se hacía sobre las 10, 11 de la noche. Hicimos la migración, la lanzamos. Cuando se hace ese tipo de trabajos, tú te aseguras de hacer un backup, de que quede guardada la copia de seguridad por si se llega a presentar algún error, pues poder ir al backup y restaurar la información. Y todo iba bien, normal. Esa página era tan robusta que duró casi unas 2 horas haciendo el proceso de migración. Ya iba como en el 95-98% cuando salió un mensaje de error. Y fue como, no se pudo terminar la tarea. Y fue como, ok, tenemos que devolverlo. Cuando devolvimos el backup, ocurre que el mensaje que mandó el servidor fue como, no, este backup es corrupto. Y fue como, porque el tema ¿cuál es? El tema no es que el backup está corrupto porque pues tú puedes devolver el backup 1 hora antes o 4 horas antes o un día antes. En este caso no lo podíamos hacer. Es una tienda en línea que todo el tiempo factura. Si nosotros devolvíamos el backup 24 horas antes era perder casi 1.000, 2.000 transacciones, que pues la empresa va a decir, ¿dónde están mis 2.000 transacciones, mis 2.000 ventas, los 2.000 envíos? Es una locura. Y fue literalmente, yo ahí tuve que sacar toda la experticia de lo que aprendí los 5 años de la universidad y fue, debo solucionarlo de manera manual. Y me metí a la base de datos y empecé a hacer un proceso manual de comparar la migración donde estaba digamos que el punto donde se inició y donde debía llegar y empezar a comparar datos. Ese proceso fueron casi unas 6 horas, fue casi desde las 12 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, haciendo el proceso manual. Al siguiente día, ya en ese lapso de tiempo, obviamente la página anterior estaba al aire, porque pues la página no se podía salir del aire, pero la migración tenía que terminarse. Duré casi 24 horas más haciendo ese proceso sin que se perdiera ningún dato y al final la empresa ni se dio cuenta. Pero ¿por qué comparte esta experiencia? Porque hoy día con con la inteligencia artificial y que todos los procesos son automatizados, pues siempre recurrimos al computador, a la máquina que haga el proceso y ya tú finalizas y listo. Pero muchas veces la ventaja de una empresa es que tú no dependas exclusivamente de la máquina o de la inteligencia artificial para hacer algo, sino que realmente lo sepas hacer. Si tú realmente lo sabes hacer, vas a encontrar la solución de la manera que sea. Si tú dependes de algo externo, en este caso inteligencia artificial o automatizaciones, y no sabes la profundidad de lo que estás haciendo, si el proceso falla, nada que hacer. O sea, hasta ahí llegaste. Entonces, eso lo rescató mucho porque fue un reto gigante. O sea, estamos hablando casi unos 200, 300 millones de pesos en ventas que no se podían desaparecer en la nube y como que no, se perdió y se recuperó. Esa es una. Realmente han habido muchas, pero esa es una que recuerdo mucho por digamos que por lo delicado Los de nervios que generó. la situación. Imagínate tú con un cliente hablando a la medianoche. El cliente estuvo pendiente y yo les dije, tranquilos que lo vamos a solucionar toda la noche dándole Ahí sí, como decimos, no pude dormir por estar resolviendo el problema. hasta Wow. que lo solucionamos. Steven, cuéntanos un poquito cuál crees que es el éxito o las claves del éxito que tiene hoy Agencia Mostaza. Porque Agencia Mostaza hoy la reconocemos como una agencia muy exitosa. Pero ¿cuál crees que es la clave del éxito? Recuerda que nuestra audiencia son emprendedores, empresarios y están supremamente atentos para escuchar claves para ser exitoso. Nos gustaría que nos compartieras un poco la clave del éxito de Mostaza. Yo siento que Mostaza ha tenido varios procesos, varios momentos que ha tenido puntos claves de éxito, por decirlo así. Uno tal vez al inicio, cuando arrancó Mostaza por allá en el año 2013, 2014, fue el hecho de entender de que todo lo que era tecnología digital, tecnología web, iba a tener una transformación hacia lo que era visualmente agradable, lo que conocemos como experiencia de usuario, interfaz de usuario. Eso en esa época, hace 10 años estoy hablando, no era tan relevante o no era una profesión, no era algo que la gente se fijara en eso. Pero nosotros desde antes dijimos, hay que prestarle atención a esto. Y ese fue un punto clave, porque Mostaza se distingue mucho por su calidad visual. O sea, visualmente lo que se hace es muy agradable y siempre nos gusta hacer proyectos de muy alta calidad visualmente hablando. Después de eso, estamos hablando de 2014, más o menos al 2020, cuando llega la pandemia,
un punto clave del éxito fue, eso le llamamos iteración. Iterar en el mundo de los sistemas es hacer ajustes y cambios rápidos. Y nos ocurrió algo y fue que 2020 llega pandemia, todo se cierra, todas las empresas se cierran, empiezan a pedir apoyo digital, todo lo que tenía que ver con yo quiero hacer parte de lo digital, quiero tener mi tienda, quiero tener mi empresa virtual. Y en medio de toda esa necesidad fue como, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer? Que en este momento es clave o vital para las empresas y que lo podemos ofrecer, que en este caso fueron literalmente las plataformas virtuales de aprendizaje. Todas las empresas necesitaban llevar sus procesos administrativos o empresariales a un mundo digital y ahí nos metimos en algo que se conoce mucho como transformación digital, pero muy acompañado o muy de la mano del acompañamiento de las empresas. Y ese cambio o esa iteración rápida nos permitió literalmente que Mostaza 2020, 21, 22 cogiera un rumbo, digamos, muy alto, muy, ¿cómo decirlo? Como que nos acoplamos tanto a la necesidad del momento que eso nos permitió crecer en muy corto tiempo de manera muy rápida. Y el último ajuste, o último cambio fue más o menos 2022, 2023, hace relativamente poco, que hoy día todavía es una tendencia y hasta ahora está cogiendo fuerza y seguirá cogiendo fuerza, que es toda la creación de contenido, todo lo que tiene que ver con principalmente producción o creación de video y todo lo que es cómo puedo yo mostrar lo que yo sé o lo que la empresa quiere mostrar a sus posibles clientes y a través de las redes sociales o a través del mundo digital. Eso se conoce como la creación de contenido. Debo crear un contenido para que la gente lo vea, pero ese mundo de la creación de contenido es demasiado amplio, muy, muy, muy extenso y ese es un reto. En este momento andamos, digamos que sincronizando para poder cada vez avanzar más. Steven, nuestra audiencia son personas que están emprendiendo o empresarios y nos gustaría que hoy tú pudieras darles algunas recomendaciones a esos dos grupos de personas. Por ejemplo, ¿qué recomendación le darías a una persona que está emprendiendo para que empiece una trayectoria como emprendedor y por otro lado a un empresario? ¿Qué le recomendarías a un empresario ya que tú has vivido toda esa trayectoria de ser emprendedor y ya te convertiste en un empresario? A los emprendedores que están arrancando, yo les diría constancia, porque normalmente cuando tú montas un negocio o una idea de negocio, las cosas no salen como tú te las imaginas, nunca. O sea, tú haces un plan y tú dices, de aquí a 6 meses voy a lograr esto y lo voy a hacer de tal manera. Y cuando empiezas a caminar ese plan, te das cuenta de que todo cambia. Entonces tú tenías la idea que en el primer mes ibas a, no sé, a tener 5 clientes y llega el primer mes y no tienes ninguno. Y si tú no eres constante y no sigues, a pesar de que el plan no salga como tú esperas, pues hasta ahí llegaste. Entonces, tal vez al segundo mes tú planeaste tener 10 clientes y tienes solamente 2. Entonces, de por sí hay una estadística aquí en Bogotá de la Cámara de Comercio que dice que las empresas cuando pasan del tiempo de los 5 años de constituidas y se mantienen, son empresas que van a crecer y salen a flote. Pero aproximadamente el 80% de las empresas mueren en esos primeros 5 años. Entonces, mucha gente emprende, pero pocos duran 5 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los que fueron constantes, los que siguieron, a pesar de. Eso sería para Emprendedor. un emprendedor. Ahora para empresarios. Para un empresario, eso va a sonar rarísimo, pero es la forma en que siento con Mostaza y bueno, con otros negocios que tenemos hemos podido crecer. Y es, el enfoque no es el dinero. Porque cuando tú te enfocas en dinero para un negocio, solamente te enfocas en dinero, el día que no haya dinero, se acabó el negocio. Y hasta ahí llegaste. ¿Y por qué esto suena tan contradictorio? Porque normalmente una empresa o un empresario crea una empresa para tener dinero, pero es que el dinero es consecuencia de hacer las cosas bien, no es porque vas detrás del dinero. Entonces, si tú como empresario te enfocas en hacer las cosas bien, el servicio o el producto que haces, que ofreces, y lo haces realmente bien, el dinero será una consecuencia de eso, no al contrario. Entonces, realmente el problema está en que cuando montamos un negocio solo pensamos dinero, dinero, dinero. El día que no hay dinero, se acabó el negocio. Pero cuando tú realmente montas una empresa con el objetivo de voy a ser el mejor en lo que hago y voy a intentar o voy a lograr ser el mejor en lo que hago,
el dinero no solo llega, sino que te llega la cantidad necesaria para seguir cada vez creciendo más y logrando una mayor calidad. Entonces, por eso digo, suena contradictorio, pero Wow, Steven, así funciona. de verdad que todo el que escuchó este consejo seguro hoy la cabeza empezó a volar en ideas porque muchas veces estamos enfocados es en el dinero. Y hoy muchas gracias Steven por ese aporte porque realmente es un aporte que puede darnos los pasos para seguir avanzando en esa carrera como empresarios exitosos. Steven, en este podcast nos centramos en una esencia que es construyendo mi legado. Nos gustaría que compartieras con con la audiencia cómo tú consideras que estás construyendo un legado. Ok. Construir legado. La palabra legado es una palabra muy profunda porque es lo que tú transmites o lo que tú inspiras, tal vez de la palabra, a otros sin necesidad de comunicarlo necesariamente. Es decir, yo no tengo que estar hablando y quiero que todos sean como Steven o que hagan esto como Steven. No, es más un tema de un ejemplo. Un legado queda por un ejemplo que tú diste y las personas te siguen gracias a ese ejemplo. Partiendo de esa base, yo podría decir que desde Mostaza algo que tratamos de transmitir mucho y lo hago con el equipo de trabajo en lo posible, digo en lo posible porque muchas veces las situaciones son demasiado cambiantes, es aprender a tomar las situaciones con calma a pesar de que afuera hay una turbulencia. Y lo digo es porque muchas veces yo tengo una frase que le digo mucho al equipo y es que el desorden o la turbulencia de los clientes no se conviertan en nuestra propia turbulencia. Porque si el cliente lo que espera de mí es una solución la turbulencia del cliente me convierte o me genera el ambiente de turbulencia a mí, entonces no lo va a poder ayudar a solucionar. Y muchas veces mantener esa calma en los momentos de dificultad empresarial, por decirlo así, es clave para poder resolver las situaciones. De lo contrario, vamos a estar enredados con el cliente en la misma situación y no vamos a encontrar cómo salir. Y muchas veces esas decisiones, cuando se está en calma, y digo en lo posible porque muchas veces es muy difícil tener esa calma, porque puede hacer que, no sé, un cliente tiene un problema, pero cuando son 5 clientes a la vez, busca cómo solucionar todo. Es como que, uff, mira cómo ayudas a que se solucione, pero tratando de llevar esa calma, muchas veces ha pasado que la solución se da porque estuvimos tranquilos para solucionar. O sea, no fue el hecho de lo que hicimos o ni siquiera lo que dejamos de hacer. Muchas veces fue esperemos un momento y miramos cómo ayudamos a solucionar ese tema. Y a veces el mismo cliente dice, ya encontré la solución. O a veces nosotros decimos, lo hacemos de tal manera. Nos está pasando actualmente con un cliente que estamos creciendo mucho junto a ellos. Ellos están creciendo demasiado. Y aquí la turbulencia ha sido no algo negativo, sino algo positivo. Y es, tenemos demasiado trabajo. Y ellos nos están viendo a nosotros literalmente como aliados estratégicos en los que nos dicen, queremos contar con ustedes en todo. Entonces pueden hacer esto y es como, ok, sí lo podemos hacer, pero ¿a qué ritmo? Y es que lo que pasa es que estas empresas andan a un ritmo a full y es, ok, espera, organizamos cómo lograrlo y lo vamos haciendo. Y eso ayuda mucho a tu poder tomar decisiones, digámoslo, acertadas que permiten ayudar a las empresas a solucionar lo que quieren solucionar con nuestro apoyo. Entonces, ese mantener la calma a veces no es sencillo, pero muy necesario. Claro, Steven, nosotros llevamos una amistad muy larga de muchos años. Ya podemos contarla en décadas, ni siquiera en años. Tenemos una amistad muy larga y algo que yo en este momento admiro mucho es, tú tienes una personalidad, pero yo siento que esa personalidad hizo clic, digamos, con mi personalidad y hemos tenido una amistad muy, muy agradable, de mucha colaboración, de mucho aprendizaje y una amistad que ha perdurado muchísimo tiempo. Y yo siento que eso, esa esencia tuya se está transmitiendo como un legado al equipo de Mostaza, porque ahora tengo la posibilidad de interactuar con algunas personas del equipo y logro como vivir esa armonía que hay en tu esencia también. Entonces ahí yo reconozco que ese legado se está transmitiendo a un equipo. Y algo muy bonito y muy especial de este podcast es poder contar con todo el equipo de Mostaza que está hoy detrás de cámaras acá ayudándonos a producir este podcast, que está David, está Germán, está Natalia,
está Paola, Camilo, bueno, hay una gran cantidad de equipo acá presente, Alejo está allá detrás de cámaras y me gustaría, Steven, que los invitáramos para que sean parte, bueno, creo que todos no, porque si Germán se retira, ¿quién nos va a grabar el podcast? Si David se retira, entonces podemos entrar en caos y el podcast no va a salir al aire, entonces el equipo de producción, vamos a mirar cómo nos organizamos para que se mantenga parte del equipo atrás y podamos invitar. ¿Qué te parece? ¿Quién invitamos? Dale, si quieres invitemos a Paola. Pao está al frente del proyecto precisamente de AAA y a Camilo, que es nuestro director creativo. Bueno, y bienvenida Paola, Face to Face. Llevamos ya bastante tiempo trabajando remoto con Paola, con Camilo. Qué gusto conocerte, Paola, presencialmente. A Camilo ya lo conocía años atrás y un gusto volverte a ver, Camilo. Y algo muy interesante que queremos hoy compartir en este podcast es la relación comercial que existe entre Agencia Mostaza y AAA Plaza. Se ha generado una relación comercial muy interesante y queremos hablar un poquito más al detalle de esa relación comercial porque en este análisis de construir un legado, Agencia Mostaza está ayudando a que AAA Plaza construya un legado, que podamos tener un reconocimiento con ese trabajo tan profesional que están haciendo. La gente está empezando a conocer, está empezando a entender qué hace AAA Plaza. Y bueno, interesante hoy compartir con nuestra audiencia cómo una relación comercial puede trascender el concepto de legado. Entonces, Pau, cuéntanos un poquito de ti, quién es Paola, qué haces específicamente en Agencia Mostaza. Bueno, como bien lo dices, soy Paola Ricaurte, hago parte de este gran equipo que es Mostaza. Puntualmente estoy al frente de la dirección de proyectos y apoyo también en todo el tema de la generación de contenido, con el cual hemos podido pues no solo analizar, sino también como ir un poquito más allá frente a la necesidad de la empresa y de también para poder llegar a aquellas personas que tal vez los reconocen a ustedes en su cotidianidad, pero nunca los habían visto en redes sociales, obviamente desde mi gestión. Entonces siempre mi labor está enfocada en que ustedes se sientan escuchados. Siempre hemos estado pendientes de qué necesidad hay allí y cómo desde los talentos que gracias a Dios pues tenemos en la agencia podemos apoyarlos. Excelente, Paola. Camilo, la pelota va para Camilo. La palabra. Ya pasó por acá y ahora por acá. Bueno, La misma pregunta. listo. Bueno, primero que todo, pues genial estar acá. Es muy chévere abrir estos espacios porque no simplemente se construyen lazos presenciales, sino se abre un mundo completo de posibilidades, ¿no? Y bueno, yo soy Camilo Pinzón. Mi historia en Mostaza ha sido larguísima, pero digamos que en este momento mi punto, como lo dijo el jefecito mayor, es ser director creativo. Yo hago parte de la dirección creativa y digamos que desde la dirección creativa creamos estrategias y nos metemos allá con todo el equipo que está atrás a mirar, oiga, llegó una nueva empresa. ¿Qué vamos a hacer con esta empresa? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué hablamos? Y en ese proceso pues yo también llegó AAA y es cuando me dicen, oiga, tenemos un nuevo cliente, ¿qué hacemos? Y yo me voy con Pau y empezamos a crear estrategia creativamente, ¿qué hacemos? Y hablar ahí de todo el tema. Ya, ¿quién soy yo? Yo soy, la vida ha sido muy curiosa y ha sido maravillosa. Yo soy actor de profesión, pero también soy publicista, mercadólogo y publicista. Y en este método o en este medio, las vainas se han ido combinando y ahí hemos hecho una mezcolanza divertida. Ha funcionado. Y la creatividad no simplemente se quedó en la teatralidad, sino la llevamos a cómo una marca tiene carácter y puede interpretarse a través de los medios. Wow, tremendo. Eso está súper poderoso desde la concepción de llevar un legado, ¿verdad? Pau, cuéntanos un poquito retos que hayas tenido, o sea, un reto, uno nada más, que hayas tenido en tu labor y que mejor dicho sentiste que apague y vámonos, me quiero ir. Y bueno, no solo contarlo, sino cómo lo resolviste y cuál ha sido el aprendizaje que tuviste. Ok, bueno, creo que uno de los retos principales que desde mi gestión normalmente sucede es la parte de creatividad, ¿no?
entrar a estar al pendiente de las tendencias, de comunicar de acuerdo a cómo lo recibe puntualmente el público objetivo de una marca. Poniéndote un ejemplo, cuando hablamos de Instax, por ejemplo, de la marca Fujifilm, la marca es asombrosamente porque uno habla directamente a un público muy juvenil. Y no es que yo sea muy vieja, pero hay cosas de la tendencia y de la forma de hablar que uno tiene que aprender, o sea, uno tiene que entrar en esa dinámica y entender la manera en que ellos mismos se comunican, cómo les llego, obviamente para que no sientan tampoco que les estamos vendiendo, sino entrar directamente y conectar. Siempre buscamos eso, conectar con la gente. Entonces, uno de los retos ha sido eso. Por ejemplo, en un mes que de pronto no estoy muy inspirada y tengo que estar inspirada, entonces aquí ya entra el proceso de, bueno, ¿qué hago? Me relajo. Creo que funciona mucho el ambiente laboral que tengo, porque al no sentir esa presión de que sí o sí tengo que ser creativa, sucede lo contrario. Entonces comienzo a fluir, comienzo a revisar todo lo que hay en redes, que ha funcionado, que no, porque pues al final no solo creamos desde cero, sino que también tenemos referencias. Entonces esas referencias también nosotros comenzamos como a darles esta vuelta y venga, si lo planteamos desde esta comunicación, funciona. Y pues gracias a Dios al final siempre terminamos como dándole al punto al público, pero también obviamente frente a la expectativa que tiene un cliente, ¿no? Y así mismo, cuando entró, digamos, ya hablando acá de AAA, ese mismo reto de, bueno, este es un público totalmente diferente. Yo ya no puedo venir aquí con esta misma, este tipo de comunicación tan juvenil, ¿no? ¿A quiénes les queremos llegar? Entonces, es eso, es entender cada uno de los clientes que tenemos y entregar lo mismo. O sea, digamos, la motivación que a mí siempre me genera es, ellos necesitan siempre recibir lo mejor de mí. ¿Sí? Y desde el talento que Dios mismo me da, es como trabaja de forma excelente. No importa el nicho, Dios me ha preparado para esto, pues soy comunicadora social, entonces se me facilita el tema de estar con las tendencias, pero lo que te digo, siempre el reto es que en algún momento no me fluya. Entonces ahí va. Excelente, Paola. Bueno, Camilo está pensando en la pregunta y mientras lo piensa y profundiza. Quiero resaltar para mí. Sí. quiero resaltar, Paola, ese trabajo que hace Agencia Mostaza en el tiempo que se toman, en la estrategia que desarrollan con las compañías cuando entran a colaborar, de poder hacer una investigación previa. Yo soy, digamos que, investigador de formación y eso a mí hizo un clic que decía, wow, qué interesante, porque junto con los socios de AAA hablábamos y decíamos, ellos no nos conocían, pero saben quiénes somos por una investigación que hicieron muy rigurosa, y es algo que realmente valoro, aprecio y lo resalto para que lo sigan haciendo, porque realmente es una base fundamental iniciar un proceso con información, con datos, y a partir de esos datos a iniciar una trayectoria. Y lo otro es la capacidad que tienen de poderse meter en el mundo al que van a colaborar. Entonces, por ejemplo, AAA Plaza es una compañía de reparación de electrodomésticos, y escuchar a Paola preguntando, ¿y qué una lavadora? ¿Y qué una nevera? Y pregunta y pregunta y pregunta, pero a la siguiente semana entonces empieza, ¿qué tal les parece esta idea? ¿Qué tal esta otra? Y siento como una satisfacción de, wow, ella no solo está esperando, dígame en qué hacer, con los brazos cruzados, sino una actitud súper propositiva que nos ha ayudado a nosotros y nos está exigiendo a avanzar. Y quiero valorar eso en términos de tus roles, Paola. Y bueno, tú en cabeza de un equipo que hay detrás, yo sé que hay un equipo trabajando a ese ritmo, porque hemos hablado con Lorena, con otras personas así en línea, y eso es algo maravilloso. Que a pesar de que estamos a distancia, nosotros ubicados en Estados Unidos, Agencia Mostaza de su casa matriz en Bogotá, también con una sede en Estados Unidos, pero hemos estado conectados a distancia en contextos diferentes, pero podemos hablar. Yo a veces me preguntaba, pero en Colombia las secadoras no se usan mucho, pero Paola es experta en secadoras gracias a la colaboración que estamos desarrollando, porque te das a la tarea de investigar, de buscar, de analizar, y con eso los productos digitales que se tienen ya no es un producto que, bueno, entregue el producto, sino que hay un background de conocimiento implícito en ese producto que ustedes están entregando
a nosotros como AAA Plaza, como clientes, que genera para nosotros una admiración. Y eso es algo que quería resaltarlo en este momento escuchándote en la dinámica que trabajas. Ya le dimos bastante tiempo a Camilo para Ya pensar pensó. en la pregunta. Ya pensó. Entonces, Camilo, ¿Cuál era la pregunta? No, mentira. Yo creo que realmente el reto siempre es, si hablamos de un solo reto, es encontrar el camino real para cada marca. Porque las marcas y en este mundo siempre ofrecen el camino, ¿no? El secreto del éxito. Este es el gurú, esto es, y el secreto es hacer A, B, C y D. Y lo que pasa es que las marcas son como personas y todos tenemos un camino diferente, todos tenemos un recorrido muy diferente. Entonces lo que, por ejemplo, para Juan es A, B, puede que para Camilo sea C, D, pero para Steven es 1, 2, 3. Y cada uno tiene un estilo, una forma. Entonces realmente lo que tú dices, el reto es hacer ese benchmark, entender la marca, hacer un estudio de marca para luego hacer una estrategia de marca. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que esta marca quiere comunicar? Entonces, digamos, ahí es cuando nosotros empezamos, bueno, pero cuéntame tú qué haces, qué hicieron, cómo se conocieron, de dónde nació la idea, por qué se llama AAA, quiero saber qué es lo que usted, conocer esa esencia. Porque si uno no conoce la esencia de una marca, pues se va a volver una marca genérica, se va a volver como uno más, y en el mercado, pues ¿cuántas marcas no hay? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer ese estudio de marca. ¿Qué es lo que está haciendo esta marca? ¿Qué es lo que quiere comunicar, verdad? Y después de eso es, bueno, ya sabemos qué quiere comunicar, ahora tenemos que ahora sí construir los pasos, pero para esta marca. Y no solamente eso, que esto creo que es muy maravilloso. Creo que todos entendemos que como personas nos transformamos todos los días. Yo no soy el mismo hoy, que no va a ser el mismo mañana. Y las marcas son iguales. O sea, una marca hoy no es la misma mañana y no fue la misma de hace un año. Entonces, ¿cómo en el transcurso de los días tenemos que estar cambiando y transformando? Y no, subimos un reel, funcionó maravilloso, una pieza maravillosa, un blog. Volvámoslo a hacer, lo hacemos. Ay, nadie vio eso. No, fue madre, este reel no, nadie lo vio. ¿Será que lo bajamos? Que acá en Colombia decimos que oso. Eso nadie lo vio. Entonces es encontrar eso, y yo creo que esta palabra la digo mucho con él y sobre todo lo digo con Steven, es encontrar el framework. ¿Cuál es nuestro marco de trabajo con cada cliente? Y eso es un reto gigantísimo que muy pocas marcas lo entienden, porque una marca dice, no, ya, en 3 meses quiero resultados. Puede que sí, como puede que hasta en un año se den resultados. Y es muy complicado que una marca entienda eso. ok, excelente. Bueno, pregunta para los dos, y Paola siempre va adelante, Camilo tiene tiempo de pensar. No, pues ahora comienza Camilo. A ver, sí, chingón, vamos. Listo. Sí, justo. Piedra, papel o tijera para que me entiendan. Votación del público, va a empezar Camilo la pregunta. Camilo, cuéntanos un poco cómo estás haciendo digamos, un trabajo para construir un legado. O sea, si se está construyendo un legado, como hablábamos con Steven hace un momento, a nivel de empresa, pero personalmente también estamos construyendo un legado. Compártenos un poco en esa línea. Esto es súper, digamos que es muy personal y también se vuelve algo complicado a veces de decir, ¿no? ¿Tú qué haces para dejar un legado? Como decía Steven, un legado es una palabra que hasta da miedo. Uy, legado. Pero creo que el legado también conecta con una palabra muy fuerte que es propósito. Entonces si yo conecto mi propósito como persona, creo que me conecto con todo lo que está sucediendo a mi alrededor y puedo transmitir algo. Y cuando tú transmites algo, es algo que ya alguien se llevó. Entonces puede que sea un pensamiento, puede que sea una idea, puede que sea un chiste, Una actitud. una anécdota, pero todos tenemos algo que dejamos en las personas. Y puede que en el trabajo sea como, no, mi parte profesional, no sé qué, y bueno, no sé, construir, pero finalmente es tú como persona que aportaste a que en este caso nosotros nos encargamos de construir marcas, a que esa marca llegue a alguien más o conecte con el propósito de esa marca. Entonces ahí es cuando yo digo, es complicado porque es como parte de mi propósito como persona se conecta con el propósito de una marca. Por ejemplo, en este caso, entonces, con AAA, Dios, una secadora, una lavadora. Oiga, yo ni siquiera sé prender una lavadora. ¿Cómo conecto mi propósito? Esencial, son cosas esenciales. Son productos básicos que todo el mundo tiene que tener.
Entonces ahí es como, oiga, sí, yo tengo que entender que todo el mundo tiene que estar parte de esto y es cuando conectemos de alguna u otra forma, uno siempre puede conectar con las marcas, como conecta con las personas. ¿Qué di Camilo? Wow, qué interesante. Pau. Lo mismo. Por dos. Pis. No, bueno, sí, digamos que sí va muy, muy ligado a lo que dice Cami. Digamos, yo ya lo veo un poco más, pues yo soy cristiana, y mi legado va muy en relación con aquello que he aprendido de este Cristo con el que de verdad conecto y creo mucho, porque mi vida va más en relación con el dar, ¿sí? Y eso aplica en todo el sentido de la palabra. Entonces no solo doy en mi vida personal, siempre procuro ser de bendición para otros, desde la forma en que yo soy, en que tú te sientas cómoda, no te, ay, si te veo muy incómoda, ven, ¿cómo te ayudo para que no te sientas incómoda desde la parte personal? Ahora, laboralmente hablando, yo siempre pienso, todas las marcas, todas las empresas siempre obviamente quieren tener algún beneficio de su trabajo, ¿no? Y yo digo, desde lo que yo sé, ¿cómo lo logro? ¿Cómo le ayudo a esta empresa que en verdad sienta que di lo mejor que pude para que salieran adelante? Y como al final siempre he pensado, todo esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? No somos tuerquitas solas. Una tuerca para que funcione bien tiene que estar dentro de todo un sistema. Entonces, hacia allá va mi legado de decir, Señor, que en todo lo que yo haga te vean a ti, ¿sí? Porque al final eso es lo que Cristo me ha enseñado a mí. Él ha hecho un impacto muy grande en mi vida, no solo al rescatarme y al darme la seguridad de mi salvación eterna, sino también decir, pues Pau, tú estás en este punto de este siglo, de este año, en este momento en específico para que impactes a las personas que tienes a tu alrededor, ¿sí? Entonces hacia allá va mi legado. Excelente, Paola, muy bien. Bueno, Steven, cuéntanos un poquito el tema del legado desde Agencia Mostaza. ¿Cómo tú estás proyectando que Agencia Mostaza siga avanzando y cómo ves el concepto de construir un legado desde Agencia Mostaza? Algo que decían los muchachos y que conecta muchísimo con el tema del legado es esencia. Camilo lo decía, si nosotros no podemos identificar o no podemos extraer la esencia de una marca, no vamos a poder comunicar la marca y por ende nunca va a conectar con ese público objetivo que quiere algo de esa marca. ¿Por qué voy a la esencia? Porque las relaciones, la vida, las empresas, los negocios se tratan de esencia. Yo conecto contigo, pero conecto contigo en lo que necesitas. ¿Cuál es tu necesidad? Antes cuando hablábamos, te decía que tal vez una de mis habilidades o cualidades es precisamente escuchar realmente lo que la persona necesita. Para una empresa es exactamente igual. Porque, ¿qué es una empresa? Un grupo de personas. Un grupo de personas que tienen sueños y que crearon esa empresa para ayudar a otros con algún servicio, con algún producto. Y cuando tú puedes conectar con la historia detrás del nombre de la empresa, te das cuenta de que la empresa es mucho más que un título. Y es ahí donde tú logras conectar. Y ese legado es conecta con la gente, conecta con las personas. Muchas veces me ha pasado en reuniones de trabajo, y digo reuniones de trabajo porque estamos en el marco de trabajo, que le pregunto a la persona, ¿cómo estás? Y me dice, no, es que tengo mucho trabajo. No te estoy preguntando con el trabajo, te pregunto a ti como persona. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás con tu papá, tu mamá, tu familia, tus hermanos? Y se quedan así como, uy, ¿cómo así? O sea, no estamos trabajando y yo le digo, sí, pero es que tú nunca vas a poder desconectar al ser humano del trabajador, nunca. Y eso hace que podamos conectar con muchas marcas, muchas personas, porque de esto se trata de relaciones interpersonales. Y varios de los clientes continúan con nosotros es porque dicen eso, es que ustedes conectan con nosotros y transmiten desde lo profesional, pero también son humanos. Y el hecho de ser humano y de rescatar o resaltar al ser humano, a las personas, hace que las relaciones de negociación o de muchas veces los conflictos laborales que siempre se dan sean más sencillos de sobrellevar, que normalmente en las empresas es lo más conflictivo. El mal ambiente laboral es porque no hay relaciones. Entonces, ese tal vez es el legado, poder conectar con la esencia de las personas. Buenísimo. Yo, escuchándolos a ustedes, yo pienso que si no tuviéramos esta relación comercial, ya quisiera iniciarla porque contar con un equipo de trabajo, más que hablar de una compañía, de un equipo de trabajo como Agencia Mostaza,
Es algo maravilloso y ahora se empieza como a explicar muchos sentimientos que uno tiene cuando está trabajando con Agencia Mostaza, es ver ese trasfondo de esa relación comercial. Voy a decir la pregunta para que los tres la preparen. Vamos a hacer un ejercicio. Les lanzo una pregunta y ustedes van a tener tiempo de pensar, pero lo que vamos a hacer es que van a ver aquí en nuestras cámaras, allí está nuestra audiencia. Nuestra audiencia son emprendedores o empresarios, entendiendo que los emprendedores hasta ahora están en una etapa de inicio en su trayectoria y empresarios ya cuando ha sido algo consolidado y ya es más maduro en su experiencia. Y quisiéramos que ustedes, cada uno de ustedes, desde su rol, desde su experiencia de vida, desde lo que han aprendido hasta hoy en todos los años de su vida, les puedan dar un consejo a ellos hoy, el que les salga del corazón, porque hoy hablamos de legado. Si es un consejo empresarial, hagan un consejo empresarial. Si es más personal, lo que les salga del corazón en este momento. Entonces, ¿ponemos un orden o...? Primero las damas dicen. Estoy de acuerdo. ¿Ahí se aplica? Manito arriba si quieren que empiece. Bueno, aprovechemos la cuña ya que lo digo Camilo. No se vale repetir. No sale repetir. Claro. El consejo, claro. Sí, Consejo. Bueno, aprovechemos la cuña ya que Camilo, sí, Camilo fue el que lo dijo. Que Camilo nos dijo que manita arriba, queremos hoy invitarte, si estás viendo este episodio, que le des clic a la manito arriba, que nos sigas en nuestro canal y con eso vamos aumentando la audiencia que nos escucha, nos va a motivar, nos va a ayudar para que podamos seguir trayendo invitados tan especiales como los que hoy tenemos en nuestro podcast de Construyendo mi Legado. Entonces, como por votación dijimos que las damas primero, vamos a escuchar entonces el primer consejo. El consejo de Paola para todos los que están escuchando hoy nuestro podcast. Bueno, yo creo que uno de mis principales consejos sí sería que se involucren. Muchas veces cuando los emprendedores, puntualmente los emprendedores, entran en esta onda porque saben que ya todo el tema digital es, o sea, si tú no estás en lo digital es muy complicado que, ¿sabes?, que sobresalga. Yo siempre los invito a involúcrense. Si contratan una agencia, estén ahí cerca. Si les da miedo grabarse en las cámaras, bienvenidos al mundo digital porque les toca comenzar a acercarse, a tener algún tipo de interacción con esa comunidad que ustedes quieren atraer. Actualmente es algo que siempre decimos y creo que aplica en todas las áreas, no es solo venta, es cómo tú con el producto que estés o servicio que estés dando quieres realmente encontrarte con esa comunidad, que no sea algo solo de, ay, cómprame y ya, chao. No, deja que esas mismas personas encuentren algún punto en común contigo para que se vuelvan personas recurrentes. Pero si ellos no logran encontrar eso en tu marca, pues ¿cómo esperas también seguir vendiendo, ¿no? Entonces yo siempre, y el consejo principal es, involúcrate en todo el sentido y bienvenidos al mundo digital. Sí. Ahora, tú eres que cambiar. Mi querido jefe creativo. Listo. Yo creo que daría dos consejos. Si hablamos para los emprendedores, el consejo para los emprendedores sería sepan escuchar. ¿Y a qué me refiero con sepan escuchar? Es no se fijen en lo que están haciendo otras marcas o no se fijen en mirar otros procesos. Enfóquense en su proceso como emprendedores y tengan puntos de referente. Eso sí es muy importante, mirar referentes. Pero enfóquense en su camino. Y yo, como tú decías, yo siento que la vida uno lo va mandando por donde uno tiene que ir. Entonces no entren como en angustia, no entren como en ese desespero que siento que muchos emprendedores son de no pueden dormir, no puedo hacer y entran como en ese afán. Y siento que es lo peor que pueden hacer. Es dejen que las cosas fluyan porque la vida va mostrando. Y para los empresarios, mi consejo sería úntense las manos. Úntense, métanse de fondo en todo lo que esté en su empresa. Porque siento que hay muchos empresarios que de pronto tienen el capital, de pronto tienen, no sé, otros rangos dentro de la empresa que se aíslan de muchos procesos en su empresa y se crean burbujas de microrealidades dentro de una empresa que fragmenta una empresa. Y yo siento que el empresario, esa persona que está arriba, debe meter las manos en todos los procesos. Y creo que eso hace que la empresa sea más humana. Y cuando una empresa humana
hace que el trabajador desde los diferentes roles ame su empresa, es una empresa muy próspera. Cuando todos los trabajadores aman su empresa y cuando un empresario se fija en sus empleados o en sus colaboradores y no en sus clientes, para mí es un ganar gigante. ¿Ahora quién responde? A ver, pensemos. Tu consejo. Steven. Va muy en línea a lo que dijo Camilo, aunque con una perspectiva un poco distinta, y es aprender a escuchar. Aprender a escuchar tiene que ver no solo con relaciones con empresas, sino con personas, que al fin y al cabo, como ya dijimos, las empresas se componen de personas. Pero ese aprender a escuchar no es solo palabras, porque claro, a nosotros nos enseñaron por educación, escucha, y cuando nos estábamos chiquitos y nos decían, pero ponga cuidado, pero escuche, siempre pensamos en la voz que está al otro lado y que me está hablando. Pero es que escuchar no es solo voz. Escuchar es aprender a ver lo que una persona está transmitiendo con sus gestos, su expresión, sus movimientos, con todo lo que es la persona. Y muchas veces me ha pasado, y de por sí esta semana me pasó, alguien me mandó un audio y me dijo, es que usted tiene completamente enamorada a la gerente, porque dice, es que él sí se sabe expresar y él sabe entender lo que nosotros necesitamos. Y esta persona me decía, ¿y usted cómo hizo para ganársela? O sea, yo le dije, nada, la escuché que era realmente lo que necesitaba. Porque muchas veces cuando tienes al frente un gerente, una compañía, una empresa, eso es un dicho que manejamos internamente, pero sucede todo el tiempo, y es, muchas veces el cliente ni siquiera sabe lo que quiere. No lo saben. Entonces ellos llegan y dicen, es que yo lo que necesito es vender. Todos dicen lo mismo, necesito vender. Y cuando empezamos a escucharlos y saber la historia y conocerlos, nos damos cuenta que realmente hay una necesidad mucho más de fondo, que el resultado tal vez era vender, pero no es lo que necesitan. La necesidad es más profunda. Y para llegar a esa necesidad es necesario escuchar a la persona. Y en medio de esas conversaciones, ya con las empresas, muchas veces yo suelo dar algunos tips o consejos muy en la relación, digamos que laboral, que las personas lo ven como con buenos ojos y dicen, oiga, sí, lo voy a empezar a aplicar. Porque normalmente con las personas que me relaciono o son gerentes de la empresa o gerentes de área que tienen más personas a cargo, y le digo, mira, ¿por qué no analizas o tienes en cuenta de pronto esto o piensa en esto? Y después dicen, lo ponen en práctica y dicen, oye, me funcionó muy bien. Eso se trata de saber aprender a escuchar a las personas. Y como digo, escuchar no son solo palabras, escuchar es leer todo. Excelente, bueno, buenísimo. Hemos escuchado 3 consejos. Con estos 3 consejos nos despedimos. Queremos agradecerle a Camilo, a Pau, a Steven por estar hoy acompañándonos en este episodio de Construyendo mi Legado. Y obviamente creo que después de escuchar este maravilloso trabajo de este equipo de Agencia Mostaza, muchos van a estar muy inquietos en querer trabajar con Agencia Mostaza, en activar una relación comercial. Entonces en los comentarios de este video vamos a dejar la información tanto de AAA como de Agencia Mostaza para que puedan hacer un contacto y se puedan llevar a cabo relaciones comerciales tan gratas como las que estamos viviendo hoy en día entre AAA Plaza y Agencia Mostaza. Muchas gracias por todo su tiempo, los consejos y todo lo que hoy han compartido para nuestra audiencia. Y ya lo dijimos, pero lo vamos a volver a decir. Por favor, denle like a este video, a nuestro canal, suscríbanse. Esto nos ayuda, nos apoya a seguir creando más videos como estos, a crear más episodios en los que nuestro objetivo es aportar valor a los emprendedores y empresarios que aprendan de personas tan inspiradoras como Camilo, Paola y Steven. Muchas gracias por todos los aportes que se generaron hoy en nuestro podcast. Gracias. Bueno, Juan. digámosle a todos. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en Construyendo mi Legado. Esperamos que las historias que compartimos te hayan inspirado a crear el tuyo. Suscríbete y síguenos en redes sociales para más inspiración. Sigue construyendo tu legado.